Bueno, ¿Qué tal? Buenas noches, Oscar. ¿Cómo estás? bueno, los dos temas a que me refiero es, uno, que es muy importante, el tema del Fondo de Obras Menores que se aprobó el jueves. Vamos a hablar unos minutos de eso y después vamos a hablar de el Congreso de Adiccionología, una palabra media rara, si no inventada, pero por lo menos en el cartel donde estaba disertando vos decía eso. Decía eso, sí, Así que bueno, compleja. contamos cómo fue el proyecto de modificación del Fondo de Obras Menores que también incluye ahora a Santa Fe y Rosario. Exactamente, esa es un poco la novedad, Oscar. En el mes de febrero, o a partir del mes de febrero, fuimos convocados los legisladores justicialistas de la ciudad de Santa Fe por los concejales de la ciudad de Santa Fe, en donde, bueno, en ese momento nos manifestaban la necesidad de rever esta ley en orden a atender las múltiples necesidades que están sufriendo los barrios de la ciudad en materia de infraestructura y en materia de servicios. Para que la gente entienda, todos recordamos allá en la década de 90, cuando se crea el Fondo del Conurbano, los únicos municipios beneficiados en ese Fondo de Emergencia Social eran Santa Fe y Rosario, con un monto fijo que sigue fijo hasta el día de hoy. Claro. Luego, en el año 2004, para compensar esta situación de inequidad respecto de las otras municipalidades y comunas, se crea el Fondo de Obras Menores, que prevé, digamos, una afectación del presupuesto de la provincia con destino a las municipalidades de segunda categoría y a las comunas de 5 y 3 miembros. En ese sentido, bueno, nunca se habían incorporado a este Fondo de Obras Menores a las municipalidades de Santa Fe y Rosario, razón por la cual, y en función de esto que te decía, que tiene que ver específicamente con el estado en que se encuentran muchos barrios de la ciudad de Santa Fe, la gran mayoría podríamos decir, y de la ciudad de Rosario, es que elaboramos y presentamos allá el 16 de mayo un proyecto de ley incorporando a las municipalidades de Santa Fe y Rosario para que sean beneficiarios de este fondo, pero sin detraer el monto que prevé la ley para las municipalidades de segunda categoría y las comunas. ¿Qué quiere decir esto? El porcentaje que les correspondería es aportado por el Tesoro Provincial. En función de eso, la ley, digamos, lo que prevé es una afectación o un destino específico de este Fondo de Obras Menores que solamente tiene que estar destinado a atender necesidades de infraestructura y servicios en barrios con necesidades básicas insatisfechas de las ciudades de Santa Fe y Rosario y también para el fortalecimiento del transporte público de pasajeros. ¿Qué serían las obras menores para que el televidente pueda saber de qué se habla? El Fondo de Obras Menores, digamos, tiene que ver con un marco normativo en donde se le transfieren, por encima de lo que es la coparticipación, que está muy desactualizada, por cierto, la ley de coparticipación provincial, se le transfieren a las municipalidades, a los gobiernos locales, un monto fijo de dinero para financiar determinados proyectos. Llámese entubamiento de calles, llámese mejoramientos a través de enripiados, llámese alumbrado público, desmalezamiento, apertura de calles, en fin, un montón de gastos que normalmente no pueden ser atendidos con los recursos propios que tienen los gobiernos locales, ¿no es cierto? Y sobre todo en Santa Fe y Rosario, el hecho de que se han armado unos conglomerados muy grandes, digamos, a partir de migraciones del interior, ¿no? Y donde además, y esto lo digo yo, Oscar, por allí, digamos, vemos que, digamos, en la ciudad de Santa Fe, por lo menos la intendencia anterior y la actual, han focalizado el volcamiento de recursos a determinados barrios del centro, que no está mal, pero se va acumulando, digamos, en el tiempo, mayores demandas y mayores necesidades en los barrios del norte, del cordón oeste y del suroeste de la ciudad, ni hablar Alto Verde, en donde en definitiva la gente se ve privada digamos, de accesos a servicios básicos cuando hay lluvias, de aspectos vinculados a la seguridad cuando no hay alumbrado público,
comunicación a través de aperturas de calles nuevas, en donde son necesarias, que todos son elementos que tienen que ver con mejorar. El deterioro también y el de deterioro, las calles exactamente, es impresionante. que tienen que ver con mejorar exactamente la calidad de vida de las personas. Por eso decíamos hoy en una conferencia de prensa que estos recursos sí iban a ser volcados necesariamente a la gente, en donde los proyectos, si bien son elaborados por el Poder Ejecutivo de turno, o sea, el intendente que está ahora en la municipalidad, tanto de Santa Fe como Rosario, requieren la aprobación o el rechazo de las 2/3 partes del Consejo Municipal, con un plus que si en el término de 60 días el Consejo no se expidiera, se lo tiene por aprobado. Entonces, se está dando una dinámica en la construcción de atención de estas realidades y garantizando que los recursos sean justamente a estos fines, no para contratar personal, no para las cuestiones políticas que a veces... Sí, o administrativas. Claro, que enojan a la gente. Por eso esto ha sido, digamos, un paso muy importante, en donde además, digamos, la ley tuvo un tratamiento y tuvo sanción por unanimidad, luego de 6 años de discusión sobre las distintas miradas que había sobre el Fondo de Obras Menores. Claro. Y en un aspecto superador, porque allá en el mes de mayo, si yo mal no recuerdo, el intendente de la ciudad nos convocaba a la estación Belgrano, a todos los legisladores de la provincia, a tratar un mensaje del Ejecutivo que en definitiva no lo compartimos, por eso presentamos un proyecto aparte. Pero ¿por qué no lo compartimos? Porque eran menos recursos para la ciudad de Santa Fe y porque además podían ser destinados a otros gastos. Claro. Y la verdad que entendemos que tenemos que ser responsables en el uso de los recursos, y por eso es importante trabajar en lo que decíamos hoy, en el fortalecimiento de la infraestructura barrial, porque la gente... Una asignación concreta. Y una asignación concreta, exactamente, y ningún otro destino. Transporte público de pasajeros y mejoramiento de programas barriales en barrios que tengan necesidades básicas insatisfechas. Con lo cual, digamos, es una buena noticia y aspiramos a que prontamente el Senado le dé sanción definitiva. Me parece muy bien. Y respecto al Congreso de adicciones o adiccionología, vos mencionabas, escuché en un reportaje que te hicieron, que estabas hablando de una nueva ley de adicciones. Exactamente, Oscar. ¿De qué se trata esto, Avelino? Sí, en realidad en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud que yo presido, hay 10 iniciativas de distintos autores, alguna con media sanción, vinculada justamente al tema de adicciones, en razón de que en el sistema de salud público de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, digamos, hay una ausencia importante de herramientas, ni qué hablar de aquellos casos en donde se necesita la internación en un centro de tratamiento y rehabilitación, porque tampoco los tiene. Pero en ese sentido, Oscar, antes de darle tratamiento a estos proyectos, yo propuse, y así lo acordamos con los diputados que integramos la Comisión de Salud, dar una recorrida por lo que se llama los nodos de la provincia de Santa Fe. Ah, eso es bueno, sí. En donde... Para ver en el territorio qué es lo que pasa, sí. Y obviamente que trabajamos con, digamos, tanto en Reconquista como en Venado Tuerto, en Rafaela, en Rosario y finalmente aquí en el Consejo Municipal de Santa Fe, con todas las organizaciones de la sociedad civil y las confesionales, tanto católica como evangélica, también con los padres que trabajan esta temática, sea porque les ha tocado en el seno propio de su familia o porque se han solidarizado con esta situación que se está viviendo, y también en muchos casos con personas en recuperación de esta enfermedad o digamos esta cuestión de salud social, que en definitiva es mucho más grave y más profunda de lo que creemos. En ese sentido, decía personalmente en Rosario, digamos que cuando un Estado habla de políticas públicas en función a determinados temas, está proponiendo proyectos o programas de intervención. ¿Para qué? Para corregir una situación, para que no se siga dando o modificar el transcurso de las cosas. Y esto tiene que ver justamente con lo que decíamos en Rosario, que fue la ausencia del Estado en espacios de dominio público, en sectores de mayor exclusión y vulneración social, en donde esta ausencia facilitó también en alguna medida
la construcción de falsas expectativas en términos, o falsas opciones de vida en términos humanos de las personas que allí residen, y que en definitiva la ausencia del Estado permitió que esto se fuera consolidando. Cuando uno recorre la provincia de Santa Fe, y no muy lejos, sin estigmatizar a ninguna ciudad, lo que pasa en Rosario es grave, lo que pasa en Santa Fe es grave, lo que pasa en Laguna Paiva es grave, lo que pasa en Recreo es grave, lo que pasa en Reconquista es grave, lo que pasa en Galvez es grave. En donde, digamos, qué es lo que nos planteamos, que es lo que vos decías justamente, una ley que va a tener dictamen, si no es la semana que viene, la otra más tardar, de promoción de salud como contrapartida de lo que antes se llamaba de prevención en adicciones. Claro. Tratamiento, rehabilitación, reinserción social, educativa, laboral y seguimiento. Evidentemente, digamos, un marco normativo de estas características debe permitir también articular políticas entre nación, provincia y municipio. Sí, es imprescindible. Exactamente. Sí, el día pasado vino el secretario de Políticas Sociales, Joaquín Blanco, y hacía una mención a esto, digamos, la promoción, digamos, sobre todo para que los jóvenes puedan tener algún grado de inclusión, digamos, a partir de ver la forma, digamos, que pueden salir de la adicción, digamos, y el Estado es fundamental para esto, sí, realmente, porque en general el 95% son familias abandónicas o chicos con problemas sí, o serios, generaciones, ¿no? O generaciones que han sido excluidas y marginadas. Claro, vos fijate que hace 20 o 30 años el tema del consumo de sustancias químicas o no químicas en realidad se daban en escalas sociales de poder adquisitivo. Claro. Y luego el abandono por parte del Estado en términos, digamos, de trabajo digno para las personas, de educación, de cultura, de integración y de inclusión, fue profundizando esto que durante varias décadas se dio, y se transformó entonces en caldo de cultivo para que determinados personajes utilizaran esta situación de abandono de muchos jóvenes, transformándolos, tomándolo como los soldaditos, digamos, exactamente, como los soldaditos, por decirlo de alguna manera. Y también en la recorrida lo que veíamos honestamente es que cuando a una familia que no tiene obra social se le presenta esta situación y va al sistema público de salud, no tiene respuesta. Es solamente la atención en la crisis subjetiva de la persona, que son 48, 72 horas, y luego nuevamente a la calle. Con lo cual vamos profundizando la problemática, porque además esto se transforma en propagador y disparador de situaciones similares. Así es. La verdad que es una temática que es muy difícil, que golpea fuerte, mucho más de lo que la gente cree, por lo cual desde esta ley tratamos justamente de generar un marco normativo en dos aspectos: intervención de la situación actual para modificación y promoción de salud para, en alguna medida, digamos, crear una conciencia desde nuestros niños ya, digamos, de no consumidores, de que hay posibilidades ciertas y reales de tener una vida digna. Hay otro tipo de vida, claro. Y donde, bueno, en definitiva, como sociedad, además, nos tenemos que interpelar porque, digamos, es una situación que por ahí, como te dicen algunos padres, pido perdón porque nunca me di cuenta de esto hasta que me pasó. Claro. Así que bueno, estamos trabajando en eso. Bueno. También tuvimos noticia de que el 11 de octubre el gobierno de la provincia estaría lanzando un programa provincial, con lo cual significa que tomaron nota de aquello que decíamos. Y es bueno, Oscar, es porque el primer paso para resolver los problemas es reconociendo que el problema existe. Y esto no pasaba hasta ahora. Bueno, esperamos verte por aquí cuando salga la ley para poder analizarla más en detalle. Con mucho gusto, Oscar, con mucho gusto. Agradezco la presencia. No, por favor.